Esto es Cabildeo Digital. No, yo creo, Amalia, y discrepo contigo, yo creo que Evo Morales ya ha sido derrotado políticamente. Más del 90% de la población está pidiendo la cabeza de Evo Morales. Y electoralmente el 90% de la población va a votar contra Evo Morales en cualquier circunstancia. El primer paso es derrotar a Evo Morales. Tú das por hecho ya esa derrota. Evo Morales, chao, Amalia. Evo Morales ya ha sido derrotado políticamente. El tema es qué se hace con ese problema mayor que tiene que ver con la realidad sociológica y económica del país marcado por narcotráfico. La derrota política es muy profunda porque tiene que ver con eso que tú dices, el hecho de la inmoralidad y la inconducta sexual de este individuo, ¿no? El caso de la pederastía es tremendamente, del estupro es tremendamente fuerte, ¿no? Y yo creo que eso lo ha hundido y derrotado políticamente ya a Evo Morales. Presentamos a continuación la entrevista de Cabildeo TV. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Este es el segmento de entrevistas de Cabildeo Digital y hoy tenemos el gusto de poder conversar con Ricardo Caya, analista político, político en esencia. Ricardo, qué gusto. Un abrazo. Buenas tardes, Amalia. Es un gusto siempre. Ricardo, ¿crees que este es el fin del ciclo del MAS? Sin duda, yo creo que el MAS está hundiéndose en la historia, va a pasar a ser parte del pasado. Lo que estamos viviendo en lo inmediato y en la actualidad está mostrando un profundo desgaste político, electoral, moral de Evo Morales, que está sufriendo seguramente el momento más devastador de toda su carrera política. Y por el otro lado estamos viendo el desgaste también muy profundo del gobierno de Luis Arce. Ambas dos tendencias, la evista y la arcista, están mostrando que tienen ya un proceso de debilidad muy profundo y un desgaste muy profundo. Estamos evidenciando el desgaste de ambas corrientes y más allá de lo que vaya a ocurrir en lo inmediato, hacia el futuro, y estoy hablando del corto plazo de unos cuantos meses, ambas corrientes van a recibir un muy profundo golpe político por parte de la población, un muy profundo rechazo político, quiero decir, de la población. Ricardo, muchos creen que el MAS no va a ser enterrado porque no hay quien lo entierre, es decir, que la debilidad de la oposición puede salvar al MAS o a alguna de sus fracciones. El sobreviviente de esta guerra sin cuartel que ha comenzado con los bloqueos de Evo Morales. Mira, yo creo que el proceso de la oposición va a entrar a una dinámica de rearticulaciones y de renovaciones que se van a producir a lo largo de los meses que están viniendo. Efectivamente, el campo de la oposición parece muy desabrido, muy heterogéneo, profundamente dividido, con más de 20 cabezas ahí tratando de levantar vuelo, pero esa es una situación momentánea. Yo creo que paulatinamente, con el paso de los meses, se van a empezar a articular polos de fuerza en la oposición. Uno, ya lo ves despuntando, es el polo de fuerza que representa Manfred Reyes Villa, más bien una corriente que va a articular a sectores de la derecha de nuestro país y va a ir emergiendo
juntándose con algunas otras cabezas de liderazgo, y ese va a ser un polo de unificación de las varias corrientes hoy. Por el otro lado, también estamos evidenciando que en el centro derecha hay una rearticulación que se está dando por la vía de pactos y negociaciones que han estado realizando, y seguramente el candidato de ese bloque, y es un bloque que está formado por Carlos Mesa, Camacho, Doria Medina, Tuto Quiroga, Vicente Cuéllar, para mencionar a los 5 que han estado en negociaciones estos últimos meses. Ese bloque va a producir su candidato. Sabemos que una metodología para la selección del candidato va a ser el de las encuestas. Me imagino que hacia enero, febrero, alguno de ellos va a empezar a despuntar y se va a dar ese nucleamiento también, aunque podría ser que no todos los que estén en un nucleamiento común. Yo lo que veo es que estamos apuntando a una oposición que va a terminar con unas 4 o 5 candidaturas relativamente fuertes. Nuestro proceso se va a parecer algo más al proceso argentino que al proceso venezolano. No vamos a tener una Corina Machado necesariamente, vamos a tener una oposición de varias cabezas como en la Argentina, y luego alguna de esas cabezas va a terminar recibiendo el ímpetu de la fuerza electoral para llevar hacia adelante los procesos electorales con perspectivas o de una victoria en primera vuelta contra el candidato, si es que hay candidato del MAS, o contra otros candidatos de la oposición. Pero lo que veo es que el MAS... Sí, sigue, por favor. No, que te veo optimista, es decir, a pesar de la magnitud de la crisis, tú ves una salida electoral. ¿Y será que eso va a ocurrir? ¿Será que en este marco de enfrentamiento brutal no ves una perspectiva de agudización, de enfrentamiento que escale niveles y podamos estar más bien cerca de una guerra civil? Mira, yo creo que estamos cerca de lo que podría ser una guerra de bandas. Yo no la llamaría guerra civil. Yo creo que el levismo y el arcismo son 2 grupos vandálicos, son 2 grupos conformados por cúpulas muy corruptas, muy mediocres, muy inmorales, ¿no? Marcadas por una inconducta en todos los planos, ¿no? Y entonces yo caracterizaría lo que está pasando como el inicio de una guerra entre bandas, el inicio de una guerra de bandoleros. Creo que la palabra guerra civil es darle demasiado crédito a eso que estamos evidenciando. Pero tienes toda la razón, tienes toda la razón. Electoralmente uno puede ver que la oposición podría tener opciones serias de repuntar en el país el próximo año. Pero el tema de fondo es si va a haber un proceso electoral y si no entraremos más bien en una situación de anomia y de caos. Porque lo que estamos viviendo, Amalia, efectivamente es un proceso de crisis de Estado que se está empezando a desarrollar peligrosamente ante nuestra vista, y esa crisis de Estado aún no ha hecho erupción fuerte. Nos estamos acercando, creo yo, al epicentro de la crisis. No hemos llegado todavía, inclusive hoy día que se está poniendo muy fuerte el proceso de los desbloqueos, todavía nos está aproximando a ese epicentro de crisis de Estado. Pero la crisis de Estado es evidente, y es una crisis de Estado que ya ha evidenciado, como lo he escrito hace unos días, ha evidenciado un colapso simbólico del Estado boliviano en manos del neoestado sindical cocalero del Chapare y del Valle Alto.
cochabambino. El colapso simbólico del Estado boliviano se ha expresado a través de la dramática información y las dramáticas imágenes del 100% de fuerzas policiales en Cochabamba replegándose a la ciudad de Cochabamba, con las declaraciones de jefes policiales diciendo que no hay garantías para la policía en Cochabamba, cuando ellos son los que debieran garantizar las garantías para que existamos como ciudadanos en este país. Pero Ricardo, ¿tú encuentras que hay un paralelismo entre lo ocurrido el 2019, luego de que Janine Áñez asume la presidencia, y la revuelta de Evo Morales, con lo que está pasando actualmente? Mira, algún paralelismo sin duda hay. Básicamente, sin embargo, yo diría que estamos evidenciando, ¿no?, un fenómeno que nos ha estado marcando como país ya desde inicios de esta década, de este siglo, y también nos retrotrae a la época o a los momentos en los que los procesos se desordenaron, como en el caso del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Yo creo que efectivamente lo que estamos teniendo en este momento, sin embargo, tiene la particularidad de este momento. Lo nuevo de este momento con respecto de todo lo previo es que tenemos una gravísima crisis económica. No voy a abundar sobre aquello. Todos sabemos de qué estamos hablando. La crisis económica es un componente de la crisis de Estado, y esa crisis económica produce ingobernabilidad, grados de ingobernabilidad en distintos flancos. La gente bloquea por esto, se levanta por esto, protesta por esto. Es decir, ya la crisis económica está teniendo efecto político de movilizaciones de gente. Pero por el otro lado, la crisis de Estado está expresando la gravísima ruptura interna de estas dos bandas del MAS, que a través de un durísimo enfrentamiento faccional están llevando al país a una situación profundamente inédita, porque se trata de la ruptura del partido de gobierno en dos fracciones que, como todos sabemos también, han empezado a saherirse, a golpearse entre ellas de un modo cada vez más profundo. En esta crisis de Estado, lo que hemos estado viviendo a lo largo de este mes es un evidente empate entre las dos fuerzas. Por un lado, Evo Morales no tiene la fuerza suficiente como para hacer caer al gobierno de Luis Arce. El grueso de la población está contra Evo Morales, con excepción de ese bastión de fuerza que es el Chapare y el Valle Alto Cochabambino, con algunas áreas de Santa Cruz y algunas áreas de Chuquisaca, ese Chapare y Valle Alto ampliado, para decirlo así, con excepción de lo que sucede en el epicentro del conflicto, que está en Cochabamba. El resto del país está pidiendo la cabeza, y lo está pidiendo dramáticamente la cabeza de Evo Morales. Es muy increíble ver para todos nosotros, ¿no?, el clamor para que se declare estado de excepción, estado de sitio, para que se ponga orden, para que por favor desbloqueen, para que por favor metan a la cárcel a Evo Morales, etcétera, etcétera. Evo Morales está aislado en su bastión de fuerza. No tiene fuerza política ni social para hacer caer al gobierno de Arce. Pero por otra parte, Arce no ha mostrado fuerza para poner orden en Cochabamba y para derrotar a Evo Morales. Los dos bandos han estado en una relación de empate. Ese empate los ha venido desgastando profundamente a ambos actores
fundamentales de todo esto. Bueno, pero se están llevando por delante el país entero. Ahora, en esta crisis, me parece que Evo Morales refleja el otro país, el otro Estado que ha nacido dentro del Estado, el Estado, llamémosle, de todo lo ilegal, ¿no? De todo lo ilegal. El narcotráfico en primer lugar, pero no solo el narcotráfico, la minería ilegal del oro, el contrabando, todo lo que es ilegal. Creo que ha gestado un Estado dentro del Estado, y Evo Morales refleja esa conducción, ese tipo de conducción, y no me parece que podamos reconstruir un país si es que no se logra acabar con ese estado de la ilegalidad, de la delincuencia organizada, del crimen organizado, que es el narcotráfico. Mira, yo creo que existe un neoestado sindical cocalero vinculado efectivamente al tráfico de la cocaína. Y hablo de un neoestado sindical cocalero, es una fórmula fácil, para indicar que eso tiene una base territorial, principalmente anclada en el departamento de Cochabamba y su hinterland, ¿no? En Santa Cruz y Chuquisaca. Claro. Y, sin embargo, yo te diría que las esferas de corrupción, los sectores de corrupción, los sectores delincuenciales, los sectores de contrabando, los sectores del oro, etc., también hacen parte, ¿no?, de la dinámica específica de desarrollo del actual gobierno de Arce. Yo diría que tenemos dos grupos de corrupción, dos grupos de vandalismo, dos grupos de inconducta que están chocando en este momento. No diría que Evo Morales él solo es la expresión de este desastre moral que estamos viviendo y este proceso de corrupción de la sociedad que hemos evidenciado. El MAS sin duda, pero el MAS ahora son dos fracciones. Y la corrupción hace parte también del otro sector, del arcismo y todo lo que has descrito tú. En todo caso, el neoestado con base territorial del Chapare y el Valle Alto Cochabambinos, ese neoestado está en confrontación con la expresión del Estado boliviano, que es el gobierno de Arce Catacora. Esas dos corrientes se han enfrentado, hay una relación de empate a lo largo de estas 3 semanas, y sin embargo me parece bien importante mencionar estos otros dos factores. Por un lado, se ha evidenciado en estas semanas que Arce no las tenía todas consigo con respecto al aparato policial. El aparato policial no le estaba respondiendo. Hay también, como parte de la crisis de Estado, insubordinación en los aparatos represivos del Estado. Los policías no estaban actuando adecuadamente con relación a los lineamientos y las necesidades del gobierno de Arce. Tuvo que cambiar mando policial. Recién el mando policial, a la cabeza de Russo, ha iniciado acciones relevantes de control de los bloqueos, siendo derrotado, etcétera, etcétera, ¿no?, en las escaramuzas que hemos visto los días previos. Pero la situación militar es semejante. Y ya lo he dicho en algunas otras oportunidades muy recientemente, a mí me ha parecido tremendamente dramático que los militares hayan estado ventilando su contienda con los policías. Me ha llamado la atención que en días anteriores el comandante de la 9ª División haya salido a entregar vagonetas de la policía, haya permitido que se quemen esas vagonetas, diciéndole a la turba de movilizados que estaba ahí en la 9ª División de que los policías son los que son responsables de todo esto. Oye, es algo sumamente dramático, es sumamente fuerte. Esto tiene que ver con el golpe de Estado supuesto del señor Zúñiga. Cuando Zúñiga hace su plantón en la Plaza Murillo,
Arce comete el error de sacar a empujones con la policía al ejército y a los comandantes, y hay una represión policial de los militares, contra los militares ordenada por Arce. Entonces, Arce no tiene suficiente apoyo de las Fuerzas Armadas, y entonces llega el domingo y a mí me parece asombroso que jefes militares tengan la irresponsabilidad de agarrar y decir, ¿sabe qué? Arréglense con los policías y ahí tienen las camionetas. Oye, es algo tremendamente dramático como crisis de Estado, ¿no? Sí, y que se rindan tan fácilmente frente a la turba evista, Exacto. que no hubiesen opuesto resistencia y que hubieran entregado su armamento. Es muy grave, muy grave. Es muy grave. Pero ya viendo a mediano plazo, Ricardo, el proyecto de Evo Morales pasando por Arce era constituir una dictadura como la venezolana, esto que parecía una consigna cuando decíamos nos estamos encaminando hacia Venezuela. Bueno, la crisis económica nos lleva por un desecho hacia Venezuela, ¿no? Pero políticamente ninguno de los dos ha cambiado de plan. Ya sea Evo Morales, que quiere volver a candidatear y ganar a como dé lugar, quiere hacerlo para instalarse en el poder para siempre. Y me parece que Arce tiene el mismo proyecto. La pregunta es, no lo que quieren, sino lo que pueden. ¿Podrán? Mira, yo creo que en ambos casos ellos van a tener muchísimas dificultades para salir airosos. Para empezar, ¿no? El rechazo político electoral al evismo y a Evo es gigantesco. Lo mismo sucede con Arce. El rechazo a Arce y su fracción es gigantesco. En términos político-electorales, ambas corrientes están liquidadas. Y yo creo que eso es expresión del hecho de que estamos entrando en una dinámica en donde posiblemente le va a pasar al MAS lo que le pasó al MNRI cuando la UDP. El MNRI desapareció con el proceso de la crisis de la UDP y esa hiperinflación y crisis económica. Quizá el MAS desaparezca hasta de la memoria de la gente, porque así de grave es la crisis que estamos viviendo. Ahora, por supuesto, el estallido del volcán en el que estamos viviendo puede tener erupciones tan grandes que nos pongan en una situación de caos donde es muy difícil saber cómo podríamos salir del caos. Podría darse una explosión del volcán, del epicentro de la crisis de Estado, que va a desarticular todo lo que estamos viviendo y vaya a saber qué puede quedar de este país y cuán inermes nos vamos a ver todos con relación a un estado de anomia que podía producirse con lo que estamos viviendo. Pero si con suerte se llega a un control relativo de la situación del Chapare y los bloqueos, posiblemente lo que vamos a tener es un proceso ya muy desgastado del gobierno de Arce, pero con un Evo Morales derrotado. ¿Cómo veo yo en lo inmediato lo que está sucediendo? Por un lado, yo creo que el gobierno de Arce ha tenido el cuidado de no matar gente, y van a tratar de que no hayan muertos, porque como tú y yo sabemos, y lo sabe Arce, lo sabe el arcismo y lo sabe el evismo, cuando las cosas se crispan de modo tan violento, el que mata puede sufrir después profundamente el encarcelamiento o va a tener que fugarse, y se está cuidando el arcismo. Yo creo que el arcismo está buscando modular la represión de los bloqueos de un modo tal que no se manchen de sangre ellos, los del gobierno,
y no tengan que recibir el castigo moral de una masacre. Si eso sucede, si logran modular adecuadamente la represión de los bloqueos, si lo hacen con cuidado, la situación es más bien grave para Evo Morales. Y no me sorprendería que paralelamente al proceso de desbloqueo se estén dando procesos de negociación en este momento, Amalia. Porque, de hecho, ¿no?, mientras veíamos todo este empate, todo este jaloneo, ¿no?, hasta las palabras del mismo Arce, del mismo Evo, etc., nos muestran que han habido negociaciones. Maduro en Rusia se ha sentado con los dos bandos y ha tratado de que se aproximen y seguramente han conversado condiciones de que se levante el bloqueo, etcétera, etcétera. Los trascendidos que yo tengo es que previamente incluso a la negociación en Rusia se estaba conversando entre las dos partes bajo la cuerda para negociar la salida de Evo Morales de Bolivia. Tenemos entendido que Evo Morales había planteado irse a Rusia o a Venezuela, ¿no?, y el gobierno le había planteado otras opciones, por ejemplo, Nicaragua. Evo Morales habría tirado el grito al cielo y dicho de ningún modo a Nicaragua, ¿no? Era como negociar, ¿a dónde te vas? No me sorprendería que en este contexto estén en plena negociación. Es lo que uno más bien esperaría de lo que ocurra, porque es muy grave la situación para las dos partes. Al gobierno le importa no mancharse las manos de sangre ni ser responsable de una tragedia, y a Evo Morales no le conviene ser derrotado. Deben estar buscando con dificultades algún tipo de negociación. Y cuando dice Arce en su última salida pública que no voy a dialogar porque no habrá diálogo a menos que, ¿no?, levanten el bloqueo, es que ha estado pues dialogando y se han estado encontrando, etcétera, entre las partes. Ojalá que aparezca algún sector en este momento que haga mediaciones y nos libre de una tragedia. Ojalá que se den negociaciones, Amalia. Ojalá que se llegue a un cierto acuerdo político para que Bolivia no entre en caos. Ojalá haya alguna negociación que le dé una salida electoral al proceso, y creo que con un poquito de suerte podríamos lograrlo. Pero la situación es explosiva. Lo explosivo de la situación es que nadie controla todas las fuerzas bajo su mando. Yo creo que lo que está pasando en Villa Tunari con la toma de este regimiento en la zona de Villa Tunari es muy delicado, y estas tomas que la población, de sectores de la población del Chapare está haciendo, estas tomas de regimiento, podrían terminar incendiando la pradera, y eso puede ser sumamente conflictivo. Día Mario. Sí, el tema es que Evo Morales ha entrado a una vía que no tiene salida, ¿no? Él ha puesto sus exigencias, que se resumen en dos: impunidad y candidatura. Impunidad y candidatura, y se ha decidido levantarse en armas para la impunidad y su candidatura, y ha levantado a un sector de la población, pero como una secta religiosa, ¿verdad?, que está dispuesta a morir por un pedófilo. Y lo saben, y les parece bien, y no les parece que haya ningún problema, ningún cortocircuito ni moral ni político en eso, y están yendo a fondo. No sé si ya a estas alturas la alternativa es o Evo Morales se impone o va a ser definitivamente aplastado. Ahora aplastado puede ser en una derrota física, pero no en una derrota política, porque a Evo Morales habría que derrotarlo electoralmente, sepultarlo electoralmente, si es que tuviera posibilidades y condiciones de candidatear, cosa que no creo,
pero mientras Evo Morales no sea derrotado políticamente, Ricardo, Evo Morales siempre va a ser una perturbación para el país, ¿no? Porque representa a un sector económicamente muy poderoso, que es el narcotráfico, representa todo lo ilegal en el país, que es el sector que maneja los dólares, que maneja la economía, esta otra economía informal e ilegal. No es la informalidad de la venta de comerciantes en la calle, no, es la otra informalidad vinculada a mafias que tienen que ver con el oro, con el narcotráfico, etcétera, etcétera. De tal modo que me parece que en perspectiva, me parece que tendremos Evo Morales para largo, ¿tú no crees? Y esto ya como última pregunta antes de cerrar esta conversación. No, yo creo, Amalia, y discrepo contigo, yo creo que Evo Morales ya ha sido derrotado políticamente. Más del 90% de la población está pidiendo la cabeza de Evo Morales. Y electoralmente el 90% de la población va a votar contra Evo Morales en cualquier circunstancia. La derrota política es muy profunda porque tiene que ver con eso que tú dices, el hecho de la inmoralidad y la inconducta sexual de este individuo, ¿no? El caso de la pederastía es tremendamente, del estupro es tremendamente fuerte, ¿no? Y yo creo que eso lo ha hundido y derrotado políticamente ya a Evo Morales. Lo que no ha sido derrotado políticamente, lo que no ha sido resuelto en este país es el hecho de la existencia de un sector muy grande de la economía en Cochabamba que tiene que ver con una masa demográfica grande de gente que son los cocaleros y campesinos sindicalizados en las federaciones, y el hecho de que el narcotráfico es estructural. La producción de cocales tiene una enorme base demográfica y ese sector es el que va a seguir produciendo convulsión, problemas, conflictos, etc. Y ahí uno ya se pone en la actualidad, digamos, de lo que va a pasar inmediatamente la próxima semana. ¿Va a ser Andrónico la cabeza del Senado otra vez? ¿El arcismo le va a dar el premio a Andrónico de ser cabeza del Senado otra vez? Sería volver a entregarle al Chapare preeminencia política, porque el Chapare tiene expresión no solo en términos de la convulsión que representa en este momento Evo Morales, sino tiene representación política por la vía de Andrónico y por la vía de Loza en el Senado. Entonces, en lo inmediatísimo, la dirección de la representación camaral en el Senado nos está planteando esa pregunta. ¿El Chapare va a seguir al mando del Senado como estaba hace 4 años? Porque es el Chapare, no es la personalización del Chapare en Evo Morales, es la fuerza social y económica creciente del narcotráfico y la fuerza de las federaciones sindicales del Trópico y el Valle Alto Cochabambino en la realidad boliviana. Evo Morales, chao, Amalia. Evo Morales ya ha sido derrotado políticamente. El tema es qué se hace con ese problema mayor que tiene que ver con la realidad sociológica y económica del país marcado por narcotráfico. Esperemos que en la dirección de directivas camarales el Chapare no se lleve la flor. Y esperemos que haya capacidad política de ir las fuerzas lidiando también con ese tema. A mí me parece que ahí es relevante también hablar de la oposición. A la oposición hay que pedirle que tenga muchísima capacidad para administrar el proceso político del Parlamento, del Senado y de diputados, porque sería importantísimo
que más bien el Senado está encabezado por fuerzas democráticas. Es responsabilidad de la oposición democrática pelear por las directivas de las cámaras de una asamblea legislativa. No, eso lo que está bien, Ricardo, pero la perspectiva es que necesitamos garantizar un proceso electoral limpio, más o menos democrático, y que se respete el resultado electoral. Y eso no está garantizado en este momento, pero bueno, el primer paso es derrotar a Evo Morales. Tú das por hecho ya esa derrota, a mí me parece como tanto, pero... No. Yo doy por hecho la derrota político-electoral, no todavía la derrota física de fuerza del actual conflicto liderado por Morales. Puede demorar, pero no tiene salida. No se me ocurre que Evo Morales pueda, sus fuerzas, que son violentas y están armadas, puedan imponerse sobre la policía, sobre el ejército, sobre el Estado boliviano. Lo veo difícil. Lo veo difícil. Ahí yo debo decirte que soy, como muchos, un analista que no conoce la realidad verdadera. Porque en este momento vamos a saber cuál es el peso real del neoestado de las federaciones sindicales. ¿Por qué? Porque ¿Y cuál es? Sí. veremos si el ejército tiene capacidad frente a esa masa demográfica, y si la masa demográfica esa no se habrá armado con algunas ametralladoras, regalos de los iraníes, regalos de los venezolanos, entrenamiento de los cubanos. Hemos vivido estos 20 años hablando de que estas son gentes que están preparando su resistencia también. Cuidado con esa situación, y entonces no hay que ser excesivamente optimistas con respecto a la derrota física del movimiento bloqueador en este momento. En todo caso, vamos a recién aprender lo que es lo real. ¿Cuál es la verdadera correlación de fuerzas entre el Estado boliviano y el neoestado sindical? Bueno, Ricardo, muchas gracias por poner no solo los puntos sobre las IES, pero los puntos suspensivos de lo que puede ocurrir, ¿no? Este desenlace está próximo y veremos qué tipo de desenlace y cuál es la profundidad, ¿no?, de lo que pueda acontecer. Esta derrota política y esta derrota física, esta derrota, llamémosle militar, de Evo Morales, es lo que al final de cuentas va a marcar el quehacer de toda la nación en los próximos meses. Y eso es lo que va a determinar si van a haber elecciones y qué tipo de elecciones y si se van a respetar los resultados. Son todas incógnitas. Es difícil dar una respuesta contundente, categórica, porque, claro, todavía todas las variables no han sido determinadas, ¿no? Estamos en medio de una guerra, de una compulsa, y el resultado de esa compulsa es lo que va a determinar el quehacer próximo. Ricardo, muchas gracias. No sé si quieres agregar algo que se te quedó y que quieras rematar la conversación con algún elemento más. Yo simplemente decirte que te agradezco a ti y a Cacho Herrera por el programa permanente que ustedes tienen y cuánto nos orienta todo lo que ustedes hacen. Me solidarizo contigo y con Cacho como parte de los valerosos periodistas de este país en un momento donde hay que realmente apreciar a los periodistas. Amalia, Cacho y todos los periodistas, la solidaridad de todos nosotros. Eso. Bueno, Ricardo, muchas gracias. La solidaridad con los que han hecho esta cobertura y que han recibido palazos, pedradas, dinamitazos, todo nuestro apoyo y admiración a todos ellos. Muchas gracias por tus palabras, Ricardo, y será hasta la próxima, ¿te parece? Gracias, Amalia. A todos ustedes muchas gracias y ya lo dije, hasta la próxima.